Tenemos información sobre la respuesta precisamente a la invitación a este diálogo de parte de la lideresa Keiko Fujimori. El presidente Pedro Pablo Kuczynski respondió con esta carta hasta más o menos hace una hora. Y en esta se indica que se solicita sostener esta reunión para tratar temas de interés nacional, reitera su disposición permanente al diálogo constructivo para orientar el país y conseguir sus objetivos y desarrollo, y dice además de que quieren avanzar para generar la seguridad y el empleo que todos desean, aprecia, dice, al doctor Luis Bedoya Reyes y reconoce su figura histórica, pero dice en esta carta que siempre es bienvenido a Palacio de Gobierno. Sin embargo, cree necesario iniciar este diálogo sin mediación alguna. Digamos que este es el punto más importante de esta carta, que indica que confirma la reunión para el día 11 de julio a las 4 de la tarde y pide que sea en Palacio de Gobierno. Vamos a tener reacciones inmediatamente sobre esta respuesta. Comenzamos con el congresista Juan Cheput, que ya está en línea para que nos comente sobre la invitación de parte de Keiko Fujimori y la respuesta del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Buenas noches, congresista Cheput. Buenas noches, Valerie. Efectivamente, el presidente ha respondido. Como se sabe, nosotros somos inagotables en cuanto al diálogo. Hace 3 semanas nada más Mercedes Arauz estaba invocando en la misma dirección la posibilidad que ambas personalidades conversen, y yo creo que la carta de hoy no solamente es cordial, sino tiene un alto componente institucional. El presidente, como jefe de Estado, plantea una reunión sin intermediarios, con todo el respeto que nos merece don Luis Bedoya Reyes, patriarca de la política nacional, hombre sabio y querido por todos. Pero creo que en esta primera etapa es importantísimo que tanto Keiko Fujimori como el presidente Kuczynski dialoguen a solas. Es lo que corresponde a un jefe de Estado que no necesita intermediarios. Y una cosa súper interesante... ¿Por qué? Perdone, ¿por qué no es necesario un intermediario? ¿Por qué no es necesario que alguien apunte, digamos, estos acuerdos y estos tratos a los que puedan llegar? Porque simplemente entre dos personas, la lideresa de la oposición y el jefe de Estado, pueden tener una agenda abierta en la cual se pueden decir muchas cosas de manera directa y firme, y creo yo que es fundamental el trato directo. Con esto no se está subestimando a la figura de don Luis Bedoya. Yo creo que ambos saben, y don Luis Bedoya lo sabe perfectamente, no requieren de testigos ni personas que luego desarrollen lo tratado, y creo que es fundamental ese tipo de decisiones que le da una característica especial al encuentro, que luego se va a institucionalizar a través del seguimiento que se haga en el acuerdo nacional, que es la parte interesante. Y luego la agenda complementaria a lo planteado por Keiko, que tiene que ver con seguridad, empleo, es una cuestión que también ayudará a enriquecer esta posibilidad de no solamente dejar de lado la crispación política, sino establecer una agenda en conjunto que luego se pueda desarrollar tanto a nivel del Ejecutivo como del propio Congreso. ¿Por qué no se acercó primero el presidente Pedro Pablo Kuczynski a la lideresa Keiko Fujimori? ¿Por qué esperar que ella sea quien lo invite a conversar cuando, bueno, ya estaba muy claro, de parte, como usted misma ha dicho, incluso algunas personalidades del partido de gobierno ya habían indicado que era necesaria esta reunión? ¿Por qué él no la ha invitado primero? No, nosotros sabemos, y hay entretelones, de que siempre ha habido la vocación de entendimiento y de diálogo, solo que nosotros no lo hacemos público. El jefe de Estado es una persona que jamás se ha rehusado a la posibilidad de diálogo. ¿La invitó entonces antes de esto? No, yo creo que en circunstancias como esta, uno debe cumplir con el objetivo del diálogo y olvidarse del derecho de autor. En materia política lo importante es concretar ese tipo de reuniones más allá de quién partió la iniciativa y si esto puede dejar o no a la otra persona. Eso no existe en política. No le quita liderazgo a su modo de ver. En absoluto. Más bien la grandeza está en determinar, a partir de la iniciativa de una persona que es la lideresa de la principal fuerza política de oposición, la predisposición a conversar. Acá estamos entre personas maduras en las cuales el componente de quién lo hizo primero es una cuestión que no está ni siquiera en el pensamiento, estoy seguro, de ambos. Yo creo, como te señalaba hace un instante, lo que vale en política es la predisposición.
y la concreción de los hechos y cómo se concretan a través de este diálogo que se va a dar el próximo 11 de julio. Decir de quién vino la iniciativa y de quién no es algo que no corresponde a ambos personajes. Sí, ¿y qué tanto peso tiene el acuerdo nacional frente a esta situación? ¿Y quién llevaría este mensaje sobre los temas tratados y a los acuerdos llegados? En el acuerdo nacional están representadas las fuerzas políticas y la sociedad civil. Fuerza Popular tiene asiento en el acuerdo nacional y obviamente allí tienen representatividad todos los sectores del país. Ahora, el desarrollo legal siempre será a través del Congreso de la República y la discusión política también. Pero si queremos tomar en cuenta lo que significan objetivos nacionales, que es el corazón de lo que significó el Acuerdo Nacional desde su concepción, pues es el escenario ideal para, a partir de allí, con la observancia de todas las fuerzas políticas y sociales, se puedan desarrollar los mecanismos en el Ejecutivo y en el Congreso de la República. Bien, muchas gracias por su participación, congresista Cheput. Continuamos, gracias, a esta hora con más reacciones del Frente Amplio. Esta vez tenemos en línea a la congresista Marisa Glave. Marisa Glave, buenas noches. Buenas noches, Valeria, gracias por llamar. Queríamos saber cuáles eran las reacciones suyas después de esta carta, la respuesta del presidente de la República y bueno, el hecho de que hayan logrado finalmente acordar una fecha y una hora para esta reunión necesaria. Bueno, mira, yo creo que al fin, menos mal, el presidente se ha recordado que es presidente, ¿no? Y que por lo menos tiene que plantear los términos de ese diálogo. Me parece que esta decisión de decirle a la señora Fujimori que si quiere conversar, conversen directamente sin mediadores, por lo menos nos permite a varios borrar mínimamente la imagen del último intento de diálogo en el cual el presidente se arrodilló frente al cardenal Cipriani, que acababa de insultar a dos ministras, y con la señora Fujimori, ¿no? O sea, espero que ahora se den caminos hacia un diálogo real en un escenario democrático, ¿no? Pero ¿no era una buena propuesta el doctor Luis Bedoya Reyes frente a una conversación? Creo sinceramente que una mediación entre dos no tendría mayor sentido, más bien si quieren una conversación directa que la tenga. Lo que creo es que es importante que haya un diálogo además de caras y abierta al país, ¿no? En un contexto bien difícil en el que estamos, porque creo que el principal problema no es tanto las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso, que sí, que ojalá se resuelvan mínimamente y se baje un poco la tensión de esta especie de chantaje permanente, que creo que en el fondo lo que tiene atrás es una discusión de quién es el interlocutor válido, ¿no? Porque si recordamos, la señora Fujimori lo que parece es estar reaccionando a las entrevistas y a los tweets de Kenji Fujimori, que es el que viene diciendo hace un rato largo que necesitan un diálogo entre ambas fuerzas, ¿no? Claro, tendría entonces que ver con un liderazgo dentro de Fuerza Popular, a su lectura. Bueno, yo creo que en Fuerza Popular es evidente que hay una discusión que tiene que ver con quién es el interlocutor válido eventualmente frente al Ejecutivo. Recordemos que el señor Kenji Fujimori dijo en más de una oportunidad que su objetivo principal es el tema del indulto, y creo que hay ahí pues un tema de por medio, ¿no? Y creo que hay que recordarle al señor Kuczynski. Primero, me parece bien que hoy día recuerde que es presidente y que él tiene que plantear los términos de un diálogo con cualquier otra fuerza política en el país, pero lo segundo, recordarle también que él está en el sillón presidencial porque precisamente muchísima gente, me incluyo, votamos en contra de la posibilidad de un gobierno de la señora Fujimori, ¿no? Y que entonces recuerde que el objetivo de fondo es las grandes políticas de Estado que el país necesita y no acuerdos bajo la mesa, ¿no? Bien. Vamos a seguir teniendo, gracias a la congresista del Frente Amplio, Marisa Glave, vamos a seguir teniendo reacciones a esta hora. Estamos con el congresista aprista Javier Velázquez Quezquena a esta hora. Congresista aprista, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué dice el APRA lo que ha ocurrido hoy tras la invitación de parte de Keiko Fujimori, el rechazo de alguna manera de esta propuesta del señor Bedoya dentro de la reunión posible y la respuesta también del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, primero diré que es saludable y oportuna esta solicitud de la lideresa de la bancada más importante que tiene el Congreso de la República, y una solicitud de diálogo sincero con temas muy concretos como la reconstrucción y la lucha contra la corrupción, en un contexto en que se le quiere responsabilizar a la clase política del estancamiento de la economía, y en la que evidentemente la crispación política
hace percibir de que hay corresponsables en este enfriamiento de la economía. Yo creo que eso es lo importante. Lo segundo es que teniendo un reconocimiento el doctor Luis Bedoya Reyes como un demócrata, como un líder histórico, al que todos lo apreciamos y lo respetamos, es evidente que si una de las partes, por alguna razón, que creo que debe ser de tener un diálogo sincero y sin intermediarios, no están de acuerdo con la mediación, eso no va a turbiar y no va a perturbar este encuentro que es muy importante del jefe de Estado con la lideresa Keiko Fujimori. ¿Hubiera estado de acuerdo entonces usted de la participación del señor Luis Bedoya? Por supuesto, pero si una de las partes considera que por esta primera reunión en la que hay casi una agenda específica, deberían, una de las partes, como el jefe de Estado plantea, que sea sin intermediarios, no hay razón para la que hay que ponernos a discutir o hacer cuestión de Estado sobre el tema. Lo que sí creo que vendrá después es la instrumentalización de estos diálogos que se inician a partir del martes, porque el presidente ha dicho que todo lo que se discuta se mandará al acuerdo nacional. Así es, pero eso entonces, no es un poco un saludo a la bandera, esa es la sensación que hay a veces con el acuerdo nacional. Sí, esa es la instrumentalización. Yo creo que cuando ambas partes hablen el día martes, yo creo que yo tengo la esperanza de que el presidente de la República y tanto la señora Keiko Fujimori quieren que el diálogo sea sincero, pero también que aterrice, que concretice en políticas o en compromisos que, siendo el bienestar del país lo más importante, se concreticen, ya sea en el legislativo o se concreticen a través de respaldos en el Poder Ejecutivo. Yo creo que eso, el tema de la instrumentalización va a ser materia de una discusión a partir de esa reunión, pero yo quiero relevar la audacia de la señora Keiko Fujimori de haber tenido ya la iniciativa de solicitar esta reunión. Al cabo ya de un año de gestión del presidente Kuczynski, al cabo de que comienzan ya las evaluaciones de no solamente del año de gestión del presidente Kuczynski, sino también de las fuerzas políticas, llegar a esa evaluación y ese diagnóstico en pleno diálogo, yo creo que hace que haya una mejor percepción de los actores políticos en el país. Entonces, yo creo que por eso creo que es muy importante esta reunión y ojalá que estas sean reuniones periódicas, permanentes, en las que ambas partes, tanto el gobierno mantenga su legitimidad que el pueblo le dio al elegirlos para gobernar el país, y que también entiendan que la oposición y las fuerzas opositoras en el Parlamento fueron puestas ahí por el pueblo peruano para hacer control, para vigilar, para fiscalizar y evitar que haya excesos en el Poder Ejecutivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias entonces al congresista Velázquez Quezquén. Gracias por su participación en Noticias a las 10. Tenemos también reacciones del congresista Johnny Lescano a esta hora en la línea telefónica. Buenas noches. ¿Qué tal, Valery? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que una democracia siempre es importante el diálogo, ¿no? Tratándose del presidente y de quien dirige la primera fuerza política en el Congreso de la República. Ahora, para eso no se necesitan mediadores, reconocemos, digamos, la trayectoria política del doctor Bedoya, pero creo que entre las fuerzas políticas no puede haber árbitros o mediadores, que creo que eso le quitan un poco de, digamos, de sustancia de la concertación, del diálogo, no es necesario entonces discusión para ustedes. Entonces yo creo que ahí no me parece sino la conversación entre las fuerzas políticas, que esta conversación conlleve al diálogo también con las otras fuerzas políticas, porque no solamente es Fuerza Popular la que tiene representación parlamentaria en el Congreso, sino las demás fuerzas políticas. Ahora, la relación entre la oposición, entre la lideresa de la oposición y el gobierno, ¿no estaría tal vez como para justamente tener a alguien, no sé si de mediador o de testigo en esta reunión? A ver, bueno, no sé si esto, digamos, conlleve la misma reunión que se ha realizado con el cardenal Cipriani anteriormente, que resultó un saludo a la bandera, un simple formalismo. Entonces, si va a ser un diálogo con las mismas características, donde no se avanzó absolutamente nada, de nada vale que el doctor Bedoya sirva como una especie de árbitro, testigo, mediador y todo lo demás.
Yo creo que dos personas maduras, dos personas que lideran partidos políticos, tienen que respetar su palabra, no tener pues testigos de por medio. Yo creo que la democracia tiene que ser mucho más madura de estar poniendo ahí un mediador, un árbitro, que creo que es absolutamente a concepto muy impertinente en un país democrático y donde tienen que llevarse el diálogo de manera franca. Entonces yo pienso que no es necesario, pero si ambas personas lo permiten, bueno, que esté el doctor Bedoya ahí escuchando lo que se va a hablar. Pero repito, que no sea un saludo a la bandera, nuevamente un formalismo, porque ya hubo esa reunión y no se sacaron conclusiones, no sacaron temas, no se dijeron qué materias se van a avanzar, en qué puntos se van a dialogar, qué se va a colaborar, cuáles son los principales problemas. Tiene que haber una agenda, porque si no va a ser otro formalista, otra reunión sin ningún sentido. Precisamente por eso el presidente en su carta incluye el poder llevar los temas tratados al acuerdo nacional, ¿no? Pero mira, Valery, eso es absolutamente insuficiente, porque el acuerdo nacional, no te olvides, no tiene acuerdos vinculantes. Ahí se hablan una serie de temas, se hablan y es bueno que se hable, pero lamentablemente no salen soluciones concretas de corto plazo, de mediano plazo, no son vinculantes, no se trabajan esos temas a nivel de gobierno, a nivel de Congreso. Resultan reuniones prácticamente donde se escucha democráticamente a todas las organizaciones sociales, partidos políticos, pero no hay temas concretos como para encaminar al Perú, de tal manera que se necesita, digamos, un ámbito mucho más efectivo, mucho más concreto, mucho más eficiente, para poder tomar medidas concretas, sacar leyes, tomar medidas con el gobierno, sacar obras. Bueno, eso se tendrá yo pienso que de alguna manera también eso podría ser sí beneficioso, ¿no? Claro, bueno, en el acuerdo nacional hay que trasladar también esa necesidad de llegar a más acuerdos y no solamente a comunicar estos. Sí, y finalmente yo creo que no hay que tocar puntos o temas partidarios, sino generales, ¿no? Temas que interesan al país. No vaya a ser que se toque el tema de un indulto, ver cómo se saca el indulto y todo lo demás, lo que desnaturalizaría esa reunión. Así que hay que prevenir tanto al señor presidente Kuczynski como a la señora Keiko Fujimori, que esos temas son de interés general, y no una especie de ver cómo se introducen temas que no son de intereses de todo el país. Muy bien, muchas gracias entonces, congresista Johnny Lescano. De 4 entrevistas, 3 de ellas piensan que no es necesaria entonces la participación del doctor Luis Bedoya Reyes.